Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mamá. En el día de hoy haremos un breve recuento de la historia de la jurisprudencia islámica, a fin de entender y de poder emprender un estudio claro de la jurisprudencia islámica. Es necesario inicialmente conocer la manera en la que la ley fue aplicada en la época del profeta Muhammad, durante la era de los compañeros, de los seguidores y de los seguidores de los seguidores. Es decir, fi asl al-Rasul, durante la época del mensajero, fi asl al-Sahaba, durante la época de los compañeros, o fi asl al-Tabain wa tabi al-Tabain, la época de los seguidores y de los seguidores de los seguidores. Primero que todo vamos a hablar acerca de la época del profeta Muhammad. El profeta Muhammad recibió la revelación por parte de Allah directamente y la transmitió tal como la recibió a la gente. Los musulmanes que le acompañaron fueron llamados compañeros, sahaba, en lengua árabe. Cuando el profeta Muhammad migró a Medina, los compañeros le siguieron, es decir, la gente de la Meca, los compañeros del profeta Muhammad que estaban con él en la Meca, le siguieron a Medina y por tal motivo los musulmanes de la Meca fueron llamados al-Muhajirin, es decir, los inmigrantes, mientras que los musulmanes de Medina fueron llamados los Ansar, es decir, los auxiliadores. El mensajero de Allah recibió el mensaje y le fue ordenado transmitirlo, tal y como lo dice el Sagrado Corán. Dice, Bismillahirrahmanirrahim, oh mensajero, transmite el mensaje que te ha sido hecho descender de parte de tu Señor, y si no lo haces, no habrás transmitido su mensaje. Esto está en la ley ya quinta, sura 67. Y el otro texto dice, y hemos hecho descender para ti un recuerdo para esclarecer ante la gente lo que había sido hecho descender para ellos. Este texto se encuentra en la sura 16, aleya 44. Ahora, a partir de estas dos aleyas, mencionaremos algunos puntos importantes. Primero, en la época del mensajero de Allah, únicamente él estaba autorizado para emitir opiniones jurídicas, es decir, para emitir fatwas, respecto a los diferentes temas, dado que estas decisiones provenían en la mayoría de los casos de una inspiración divina, y en los casos en los que no lo eran, es decir, que era la opinión del profeta como un ser humano, él solía consultar sus decisiones con sus compañeros, y solía escuchar a sus compañeros. El segundo punto es, en algunos casos en los que el mensajero de Allah dio instrucciones a los compañeros, y estos la entendieron de manera diferente a la intención del profeta, o interpretaron que lo que el profeta estaba diciendo tenía dos posibles intenciones o dos posibles formas de entenderse. El profeta generalmente aprobaba lo que los compañeros hacían, es decir, aprobaba el entendimiento de los compañeros. Tal fue el caso de la ocasión en la que el profeta, habiendo regresado de la batalla de Khandaq, ordenó a los compañeros no llevar a cabo la salá de la tarde, es decir, salatul asr, hasta que llegaran a Bani Qurayza, es decir, excepto en Bani Qurayza, es exactamente lo que dice el texto. Pero al llegar el tiempo de la salá, algunos de ellos decidieron parar y rezar, es decir, hacer el asr, y otros esperaron llegar a su destino. Cuando llegaron, los compañeros se presentaron ante el mensajero de Allah y dijeron lo que había ocurrido, a fin de que éste, pues, finalmente decidiera quiénes habían tomado la decisión correcta. Pero el profeta aprobó la decisión de ambos, ¿sí? La decisión de ambos grupos. Este hadith se encuentra en el compendio de Sahih de Al-Bukhari. De este hecho también podemos notar que aunque los compañeros siguieron su propio entendimiento, finalmente volvieron ante el profeta en búsqueda de una solución, es decir, en búsqueda del juicio definitivo con relación a sus desacuerdos. Y cabe anotar también que la discrepancia no ocurrió porque la orden del profeta fuese confusa, sino porque la lengua árabe tiene la capacidad de albergar varios significados en una sola palabra o en una sola frase. Ahora, tercero, durante la vida del profeta, si uno de los compañeros se encontraba de viaje sin su compañía, es decir, sin el profeta, estaba lejos del profeta, normalmente ejercían el ijtihad, el esfuerzo propio, a fin de tomar decisiones y, eso sí, consultaban con el profeta la decisión tomada en cuanto regresaban con él. Ejemplo de ello es el hadith transmitido por Jabir,
por Jabir, perdón, en el que un hombre fue golpeado por una roca que le fracturó el cráneo, pero en esos días tuvo un sueño húmedo, por lo que le preguntó a los compañeros si sabían si existía algún tipo de dispensa, en árabe se llama roja, para su caso, a fin de que él no tuviera que hacer la ablución con agua, es decir, el vudú o el ghusl, sino que pudiese hacer el tayammum, que es la ablución con tierra, la ablución seca. A lo que los compañeros respondieron que no encontraban ninguna excusa para su caso, es decir, que no encontraban ninguna rosa para su caso, y él podía perfectamente usar agua. El hombre tomó un baño y murió. Paréntesis ahora. El hombre no se murió por el baño. El hombre, recuerden que tenía una herida en la cabeza, una fractura de cráneo, una herida muy grande en la cabeza, y que en aquel entonces el agua que tenían a la mano no era agua potable, así que muy probablemente esa agua estaba infectada y muy probablemente o el hombre se murió por la infección o se murió de tétano. Cierre paréntesis, no lo mató el baño. Al escuchar esto, el profeta dijo: si realmente basta para él que lleve a cabo la ablución con tierra, es decir, este tayammum, que ate un trozo de tela en su cabeza y pase su mano sobre ella y que lave el resto del cuerpo. Ojo con esto, miren la sabiduría del profeta. La herida está en la cabeza, el agua no es potable, el agua que tenían a la mano no es potable, no era agua apta para lavar esa herida. Que ate un trozo de tela en su cabeza, es decir, que proteja la herida y pase su mano sobre la tela para que no infecte la herida y que lave el resto del cuerpo. Y dijo a los compañeros: no respondan si no saben. Ciertamente, la cura para la incapacidad, en este caso, el hadith, el término utilizado en el hadith puede ser traducido como incapacidad, inconsciencia o ignorancia. Dice, ciertamente la cura para la incapacidad o la cura para la ignorancia es preguntar, o es la pregunta. Ahora, durante la era de los compañeros, ¿cómo se hacían las cosas durante la era de los compañeros? Luego de la muerte del profeta Muhammad, los musulmanes escogieron a Abu Bakr como nuevo califa. Uno de los primeros asuntos que enfrentó Abu Bakr fue la confusión de Fátima, la hija del profeta Muhammad, radiyallahu anha, respecto a sus derechos sobre una parcela que le pertenecía a su padre, es decir, en vida su padre se la había cedido para usufructo. Y Abu Bakr, a fin de resolver el asunto, dijo lo siguiente: escuché decir al mensajero de Allah, nosotros, es decir, refiriéndose al profeta, él en calidad de profeta, no dejamos herencia. Todo lo que dejamos es para sadaqa, para caridad. Este hadith se encuentra en Bukhari y Muslim. Hay una anotación que debe hacerse con relación a este hadith. Este hadith se toma como hadith sahih o como hadith correcto, dado el peso y la credibilidad que tiene en Abu Bakr. Sin embargo, la única persona que escuchó esta expresión fue Abu Bakr. O sea que si el hadith se analiza desde el punto de vista del número de transmisores, es un hadith ahad, no es un hadith mutawatir. Sin embargo, tomando en cuenta el grado de credibilidad que tiene Abu Bakr entre los sahabas, se toma como un hadith correcto. ¿Qué pasó? Fátima pidió a Abu Bakr entonces, pues ya que su padre había dicho que él no dejaba herencia, Fátima pidió a Abu Bakr permitirle supervisar la propiedad y distribuirla de la manera en que el profeta acostumbraba hacerlo. Pero Abu Bakr se negó y le dijo: no he dejado de hacer nada de lo que el mensajero de Allah hacía, más que cuando lo hago por mí mismo, es decir, las decisiones que tomo por mí. Acto seguido, Abu Bakr cuestionó a Fátima acerca de la necesidad o conveniencia de tener un califa si depositase dicha autoridad en ella. Es decir, o sea, si tú vas a tomar las decisiones, ¿para qué tenemos califa aquí? En aquel tiempo, Abu Bakr solía reunir a los compañeros y preguntarles: ¿dónde habéis estado? ¿Por qué me habéis abandonado? Haciendo referencia a aquellos de los compañeros que habían partido hacia los territorios recién conquistados. Y les decía: si queréis que sea vuestro califa, no podéis nombrarme y marchar, o sea, ustedes no pueden nombrarme y dejarme aquí tirado. De manera que Abu Bakr mantuvo siempre un grupo de los compañeros con él.
Luego de la muerte del profeta Muhammad, los compañeros llevaban a cabo el ijtihad en aquellos asuntos en los cuales no existía referencia en el Corán o en la Sunna. En esta época fue compilado el Corán, aunque muchos de ellos ya lo habían memorizado completamente. En cuanto a los hadices, que para aquella época no se encontraban documentados, al contrario que el Corán, no fueron memorizados completamente por una persona, sino por varias, lo que hacía que ellos tuviesen que reunirse para tomar las decisiones necesarias. Dado que fueron conscientes de que no todos los musulmanes eran capaces de entender completamente el Islam, la decisión que tomaron fue que iniciaron un programa de educación general. En aquel entonces, a pesar de que las personas que habían convivido con el profeta se encontraban por cientos, solo un pequeño grupo de entre ellos, es decir, un pequeño grupo de entre 7 y 10 personas, eran los que emitían juicios jurídicos o emitían fatwas. Y entre ellos se encontraban Omar, Ali, Ibn Omar, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ziyad ibn Thabit y Aisha. En su esfuerzo por determinar los juicios islámicos que rigieren los asuntos diarios, los compañeros se apegaban al Corán y a la Sunna, pero a pesar de ello solían tener diferentes opiniones. Por ejemplo, en cuanto al tema del divorcio, Abu Bakr y Omar ibn al-Khattab pensaban de modo diferente. Omar consideraba que si un hombre pronunciaba en contra de su esposa el divorcio 3 veces consecutivas, es decir, de un solo, te divorcio, quedaba divorciado automáticamente y no podía volver a contraer matrimonio con su mujer hasta que ella hubiese contraído nuevas nupcias con otra persona y se hubiese divorciado o hubiese enviudado. Mientras que Abu Bakr era de la opinión de que el hacerlo de esta manera no equivalía a 3 divorcios, sino a un solo divorcio. Otro ejemplo de ello es que Abu Bakr solía distribuir los botines de guerra de manera igualitaria entre todos los compañeros, mientras que Omar solía dar menos en el reparto a aquellos que recientemente se habían hecho musulmanes y que habían luchado en contra del profeta en las primeras guerras. Este fue el caso de Khalid bin al-Walid, que de hecho el profeta lo llamó como la espada de Allah, y que tuvo cierto problema con Omar, dado que Khalid sintió que Omar lo dejaba de lado, a pesar de la gran estima que el profeta sentía hacia él. Lo cual tampoco era cierto, era simplemente que era la manera de Omar de asegurarse la lealtad de los compañeros y premiar a aquellos que estuvieron desde el principio. Solo Allah sabe si esta decisión fue correcta o no. Lo que sí es cierto fue que el profeta Muhammad sentía un gran aprecio por Khalid. Ahora, ciertamente las diferencias de opinión entre los compañeros iban mucho más allá del tema del juicio jurídico e incluían temas como la akida. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si bien es cierto que los compañeros eran personas privilegiadas en el sentido de que habían vivido con el profeta, habían tomado el conocimiento de la fuente, conocían de primera mano los hechos, etcétera, 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 también es cierto que no podemos olvidar que eran seres humanos y que no estaban exentos de cometer errores. Y eso es algo muy, muy importante. Con ello no los estoy juzgando. Por el contrario, expreso mi profunda admiración con relación a todo lo que hicieron, pero les doy su lugar. Ellos no tenían la condición que tenía el profeta de recibir inspiración divina. Las decisiones que tomaron los compañeros y los seguidores de los compañeros fueron decisiones humanas, y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Como les venía diciendo, que más allá del tema jurídico, las discrepancias entre los compañeros llegaban incluso hasta los temas de aqida, la parte del dogma o de la creencia. Y estas discrepancias en su mayoría eran ocasionadas por la propia estructura lingüística del árabe. Por ejemplo, existió una discrepancia entre Aisha y los demás compañeros con relación al viaje nocturno, dado que en opinión de la mayoría de los compañeros, el profeta Muhammad había realizado este viaje en cuerpo y alma. Y Aisha afirmaba que solo
había, o sea, que solo lo había hecho en alma, ya que el cuerpo físico del mensajero de Allah nunca había estado fuera de la vista y nadie recuerda que su cuerpo hubiese desaparecido. Ahora, más allá de las discrepancias entre los compañeros, deberá tomarse en cuenta los siguientes puntos que son muy importantes. Primero, las opiniones de los compañeros siempre estuvieron influenciadas por el Corán y la Sunna. Ninguno de ellos jamás antepuso su opinión personal a los textos. Ejemplo de ello fue la ocasión en la cual Omar pospuso la amputación de la mano de un chico que por hambre había cometido un robo, por lo que algunos lo acusaron de anteponer su juicio personal a lo estipulado en el Corán y la Sunna. Sin embargo, al hacer esta acusación no se tomaron en cuenta las circunstancias del hecho y que dadas estas circunstancias, dos textos eran aplicables de forma adicional, es decir, dos hadices eran aplicables de forma adicional, que fue lo que llevó a Omar a tomar la decisión de aplazar la aplicación del castigo. El primero de ellos es el hadiz que dice que la pena o el castigo no debe ser aplicado en caso de que existan dudas, es decir, para no cometer injusticias. Y el segundo es el que dice que no habrá amputación en caso de que el hurto haya sido ocasionado por hambre. Tomando en cuenta las circunstancias y la existencia de estos dos hadices, Omar decidió aplazar la ejecución de la pena. No porque le diese la gana, así, sino porque sentía dudas con relación a que ese fuese realmente el juicio correcto, que ese fuese el veredicto correcto. Ahora, segundo punto. Algunos suelen dividir a los compañeros en dos grupos, quienes se adherían estrictamente a las tradiciones, es decir, harfían de forma literal a las tradiciones, a quienes se les ha llamado Ahlul Hadith, o la gente del Hadith, y quienes no lo hacían, llamados Ahlul Ray, es decir, quienes seguían la razón, el raciocinio, la opinión, emitían su opinión, acusando a los primeros de ser los clásicos tradicionalistas y a los segundos de ser revisionistas, lo cual es completamente incorrecto, ya que ambos se apegaban a los textos. Cabe notar que las decisiones responden a situaciones determinadas, por lo que en ambos casos, en los casos en los que la regla general no era aplicable al caso específico en decisión, la opinión debió ser emitida de acuerdo a la norma, pero tomando en cuenta las variantes específicas del tema, lo cual no hace que esta decisión pase a ser una regla general, sino que se toma como una medida particular. Ejemplo de ello es la diferencia en la forma de actuar en cuanto al ganado extraviado. El profeta solía decir, dejadlos libres y ellos volverán a sus amos, mientras que Omar actuó de diferente manera. Ordenó colocar a todos los animales en un solo lugar y pidió que cada dueño identificase el suyo y lo tomase. En el momento en el que el profeta emitió la regla general, la comunidad era bastante pequeña y no solían aparecer muchos animales extraviados, mientras que en el momento en el que Omar aplicó la medida ejecutiva, el Estado Islámico ya se había expandido a la región de la Gran Siria y el norte de África, por lo que el territorio era vasto, no siendo permisible por cuestiones prácticas el permitir a los animales extraviados vagar por ahí, dado que esto hacía mucho más difícil que pudiesen volver con sus dueños. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la era de los seguidores. Los seguidores fueron el grupo constituido por quienes acompañaron a un determinado compañero o compañeros de los que emigraron a las tierras recién conquistadas. Por ejemplo, Ibn Mas'ud se estableció en Kufa, actualmente Irak, igual que Ali bin Abi Talib. Abdurrahman bin Auf lo hizo en Pekín, mientras que Abdullah bin Omar, el hijo de Omar ibn al-Khattab, permaneció en Medina. Pero los grupos más grandes se establecieron en Kufa y en Medina. La mayoría de los seguidores no eran árabes, por lo que debieron aprender la lengua y en algunos casos llegaron a manejarla mejor incluso que los nativos y a llevar a cabo grandes contribuciones a la jurisprudencia islámica. Recordemos que este fue el caso de grandes sabios como Al-Bukhari, Muslim, el propio Imam Ahmad, etc.
La gran mayoría de los, tomando en cuenta que la gran mayoría de los seguidores no eran árabes y que la gran mayoría de las tierras en las que estaban establecidos los seguidores no eran las tierras árabes, durante la época en que se desarrolló esta generación, nacieron dos grandes vertientes del entendimiento y aplicación de los textos, y estas vertientes fueron la metodología aplicada por Ahlul Hadith, la cual se apoyaba en los hadices más que en la equivalencia o qiyas, dado que tenían a disposición mayor cantidad de narraciones. Pues recordemos que esta escuela era aplicada mayoritariamente por la gente de Medina, siendo sus principales exponentes Sa'id ibn Musayyib, Zohari, Yahya y Abay al-Rayi, Urwa, Abu Bakr bin Ubayd bin Harith, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr, Ubaydullah Sulaiman bin Yazar, Khayja bin Zaid bin Thabit, quienes aprendieron de Abdullah bin Omar. Es de recordar que la gente de Medina convivió con el profeta y por lo tanto conocían de primera mano sus dichos y acciones de manera práctica y compartían sus costumbres y entorno, por lo que resultaba lógico la aplicación textual de los juicios, ya que en esencia las circunstancias permanecían casi inalterables. No obstante, no aplicaban el hadith sin antes llevar a cabo el ijtihad. Prueba de ello fueron los muchísimos juicios emitidos por el imán Malik en su época. La segunda metodología es la aplicada por Ahlul Ray, la cual se apoyaba mayoritariamente en la equivalencia o qiyas en el sentido y contenido amplios del texto, más que en la forma literal del texto propiamente dicho, pero sin descuidar el texto. Esta escuela fue aplicada mayoritariamente por la gente de Kufa, en Irak, es decir, a donde habían migrado Ibn Mas'ud y Ali ibn Abu Talib. Entre los seguidores de Kufa estuvieron Shu'aib, Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai, Hammad, al-Kamah bin Qais, al-Mashhud bin Ajda, quienes tomaron el conocimiento de Ali ibn Abu Talib y Abdullah bin Mas'ud. La gente de Kufa tuvo grandes problemas en cuanto a quienes inventaban hadices, aunado a las revueltas políticas y otro tipo de condiciones propias de la zona, por lo que fueron muy cuidadosos en cuanto a la selección de aquellos hadices que admitían como fuentes de jurisprudencia, razón por la cual acudieron al uso del razonamiento o ray, que literalmente sería punto de vista, tomando las opiniones derivadas de las posibles interpretaciones de los textos. Los seguidores de esta escuela han sido acusados de imponer sus opiniones basados en sus propios deseos, lo cual resulta completamente falso, dado que las opiniones emitidas por ellos provenían de un proceso de ijtihad basado en las evidencias legislativas, es decir, del Corán y de la Sunna. Lo anterior encuentra su base jurídica en las palabras del mensajero de Allah. Ciertamente, Allah no arrebata el conocimiento del siervo, sino que lo toma cuando toma a quienes lo poseen, hasta cuando no quede nadie que lo posea. Entonces tome la gente su opinión ignorante y al ser preguntados respondan sin conocimiento, extraviándose y extraviando a otros. Este hadiz es narrado por Bukhari y es transmitido por Bukhari y Muslim. Hay otro hadiz que dice: mi comunidad se separará en partes, 70 sectas. La mayoría de ellas serán gente que equipare los asuntos de acuerdo a su opinión. Y este hadiz es narrado por Abi Daud e Ibn Majah. Hay un tercer hadiz que dice: quien opine en temas del Corán sin conocimiento se habrá asegurado un lugar en el fuego. Y es transmitido por Tirmidhi y Abi Daud, entre otros. Como podemos ver, estos textos condenan el acto de emitir opiniones siendo ignorantes del tema o ignorando el tema, mas en ningún momento prohíbe emitir una opinión en base a las fuentes jurídicas. Vamos a hablar un poquito acerca de las circunstancias que rodearon la gente de Kufa.
La gente de Kufá en aquel entonces eran los descendientes del imperio persa. Ellos estaban sumergidos en grandes revueltas políticas, luchas por el poder, etcétera, etcétera, cosa a la que no eran ajenos los que estaban en la península arábiga, pero pues los que estaban en Kufá lo sufrían a mucha mayor escala. Se dieron casos en los que algunas personas de manera inescrupulosa simplemente inventaban hadices o añadían partes a hadices existentes, incluso colocando cadenas de narración que eran verdaderas, a fin de alabar a sus gobernantes o a fin de sustentar su propia opinión. Esta fue la razón por la que las personas que estaban, los compañeros y luego los seguidores de los compañeros que estaban en Kufá, se inclinaron hacia la opción de seguir la razón, de seguir el raciocinio y de, ante todo, escoger muy cuidadosamente aquellas narraciones a las cuales le iban a dar cabida como elementos de juicio.